En esta oportunidad, como siempre, por la situación que estamos pasando, la pandemia y otros factores, de manera sucinta, cortita, vamos a hacer un análisis de todo aquello que nos conduce a tener comportamientos. En esta clase vamos a estudiar bases biológicas del comportamiento humano. Cuando nosotros nos preguntamos sobre las bases del comportamiento humano, podemos explicar que todos los comportamientos que tenemos están basados o tienen su fundamento en dos factores fundamentales. Por un lado están los factores biológicos y por otro lado están los factores sociales. Estos dos factores forman lo que nosotros somos. ¿Por qué factores biológicos? Porque son parte de nuestra biología, porque son parte de nuestro cuerpo. Sin ellos no podríamos existir como humanos. ¿Y por qué factores sociales? Porque el factor social, el elemento social, está también en nosotros. No podemos vivir los hombres, existir los humanos, sin un factor social, sin una familia, sin una sociedad, sin un aprendizaje, del cual también extraemos una infinidad de elementos que nos hacen ser como somos. Pero cuando hablamos de los factores biológicos, a la psicología de todo lo que es nuestro cuerpo, le interesa fundamentalmente el sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso lo que le interesa muchísimo más es esencialmente el sistema nervioso central. El sistema nervioso central regula y ordena todo el funcionamiento del cuerpo y de la mente. Las partes más importantes de la que está compuesto el encéfalo y la médula espinal, del buen funcionamiento y del cuidado de esta parte depende el bienestar y la salud de toda la persona. ¿Por qué es importante el sistema nervioso central? Y en sí todo el sistema nervioso. Porque se considera que es el sistema de relación, que nuestro sistema nervioso nos permite relacionarnos con todo lo que nos rodea. ¿Sí? Y el sistema nervioso central es importante ¿por qué? Como su nombre indica, por tres razones principales. Primero, porque a ella llega toda la información que percibimos a través de los sentidos al encéfalo. Segundo, porque está ubicada en la parte central de nuestro cuerpo. Y tercero, como decíamos antes, es aquella que regula, es aquella que guía, es aquella que tiene la función fundamental de recibir información de todo el mundo exterior a través de los sentidos y gracias a ello tenemos comportamientos. Cuando hablamos del sistema nervioso central, tenemos que ver fundamentalmente dos partes fundamentales, esenciales dentro del sistema nervioso central. Una parte es el encéfalo y una segunda parte es la médula espinal. Vayamos analizando qué es el encéfalo. El encéfalo es una parte del sistema nervioso central, protegida por el cráneo. Está formada por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Es decir, nuestro encéfalo es todo aquello que está dentro de nuestra cabeza. Está protegida por todo lo que es el cráneo y es la parte más fundamental del sistema nervioso. ¿Qué es? El encéfalo está formado por el cerebro. ¿Y qué es el cerebro? El cerebro es la parte más importante del encéfalo. Es como una compleja maquinaria biológica que contiene millones y millones y millones de células nerviosas, llamadas neuronas. El encéfalo es más conocido como cerebro, ¿sí? Y podemos ver que en el cerebro encontramos una variedad de partes. Por ejemplo, la parte frontal,
la parte del lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, ¿sí?, que son parte fundamental. Pero también no olvidemos que está el cerebelo, ¿sí?, y la prolongación que permite comunicarse con la médula espinal. Como podemos ver, el encéfalo, llamado también cerebro, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque en ella se almacena toda la información que recibimos del mundo exterior. El cerebro es aquella que recibe la información, es aquella que analiza la información, pero al mismo tiempo nos envía una respuesta. Y gracias a la respuesta que envía el cerebro al cuerpo a través del sistema nervioso, tenemos comportamientos. La gran pregunta es, ¿qué función cumple el cerebro? La función del cerebro es dar órdenes a todas las demás partes del cuerpo, indicándoles lo que tienen que hacer. Controla todas las actividades del cuerpo y de la mente, como los pensamientos, los sentimientos, el aprendizaje, la memoria, los recuerdos, los movimientos, los latidos del corazón, el sueño, nuestras preocupaciones. Es decir, el cerebro controla absolutamente todo lo que nuestro cuerpo realiza. El cuerpo no funciona solo. Para funcionar necesita estar conectado al cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro recibe la información a través de los estímulos, ¿sí?, estímulo nervioso, analiza, comprende y envía la información o la respuesta. Pero no solo envía una respuesta para obtener comportamiento, sino almacena esa acción, almacena esos momentos, y eso le vamos a llamar memoria. Por eso que importante es entender que el cerebro tiene una función pero es importantísima en nuestras vidas. Si el cerebro es lo más importante de nuestra vida, algunos estudiosos han hecho algunas analogías, algunas comparaciones, y ellos nos dicen, el cerebro es como una computadora, pero como una computadora de mayor capacidad de almacenamiento de información que cualquier otra computadora del mundo podría tener. Esta especie de computadora controla las funciones del organismo y del sistema nervioso. A través de una red formada por las neuronas, recibe mensajes, pero también envía mensajes a todo el cuerpo. ¿Por qué se hace esta analogía entre el cerebro y una computadora? Si analizamos y vemos el ordenador de nuestra casa, la computadora de nuestra casa, tiene un cerebro en el cual están todas las aplicaciones que ese ordenador o esa computadora va a poder realizar. Ahí están determinadas las funciones que va a cumplir este ordenador. Pero si bien podemos hacer una analogía, pero no podemos decir que el cerebro es como una computadora, ¿no? Es una computadora, sino es mucho más compleja. ¿Por qué? Si bien las computadoras tienen memoria, etc., nuestro cerebro no solo almacena información, no solo almacena conocimientos, sino también nos hace actuar, nos hace tener emociones, nos hace tener comportamientos, nos hace tener una infinidad de fenómenos mentales que ninguna computadora puede. Nuestro cerebro es muchísimo más grande, más importante y más compleja que una computadora, aun sea esta la más sofisticada. En el cerebro podemos encontrar algunas partes esenciales. El cerebro tiene partes como, por ejemplo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Son dos hemisferios que tienen la finalidad de controlar absolutamente todo nuestro cuerpo.
Estos hemisferios están unidos por un cartílago que le llamamos el cuerpo calloso. Es este cartílago, este cuerpo calloso, el que une los dos hemisferios en nuestro cerebro. Cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de los hemisferios cerebrales tiene sus funciones. Ellos regulan el movimiento y la sensación de un lado del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hemisferio derecho va a controlar al hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo va a controlar toda la parte izquierda de nuestro cuerpo. Ningún hemisferio es más importante que el otro, porque para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar de los dos hemisferios, ¿sí? Especialmente si es una tarea complicada, una tarea compleja. ¿Por qué no ninguno es más importante el uno que el otro? Porque los dos hemisferios se complementan. Ahí podemos hablar del principio de complementariedad. Ahora, dentro de las características más importantes de los hemisferios, por ejemplo, podemos distinguir que cada hemisferio tiene su propia actividad. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo tiene la capacidad de procesar la información. Tiene la capacidad analítica. Es secuencial, que quiere decir que analiza las cosas paso a paso, de forma lógica y lineal. A través de este hemisferio conocemos el tiempo y su paso a paso. En el hemisferio izquierdo se encuentran las áreas del lenguaje escrito y el lenguaje oral, así como también el área de la psicomotricidad. ¿Qué quiere decir esto? El área del movimiento, de la actividad. Este hemisferio controla los movimientos del lado derecho de nuestro cuerpo. En cambio, el hemisferio derecho tiene la capacidad de controlar, ¿sí?, absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestras nuevas acciones, nuevas ideas, nuevas creatividades. El hemisferio derecho es intuitivo. En vez de ser lógico, piensa en imágenes, no piensa en letras, como el hemisferio izquierdo. Piensa en imágenes, piensa en símbolos. Es creadora de los sentimientos. Tiene la capacidad que nos permite imaginar, nos permite fantasear. Es perceptiva, controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los dos hemisferios controlan la otra parte del cuerpo. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. Pero ambos, ¿qué hacen? Ambos hemisferios se complementan. Pero la gran pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué pasa si se lastima el cerebro? El cerebro es un órgano demasiado complejo. Si se lastima por alguna lesión, puede cambiar la vida de una persona al instante. Esa lesión puede afectar cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta, cómo se mueve, todo aquello que tiene que ver con el recuerdo que tiene una persona. Alguien con un cerebro lastimado puede sufrir parálisis de una parte del cuerpo, puede tener parálisis parcial, pero también puede tener parálisis total, puede tener la pérdida de la vista, puede tener la pérdida del habla, incluso en algunos casos hasta puede morir. Entonces vemos cómo este órgano tan importante que es el cerebro, sin el cual no podríamos como personas vivir. Dentro del encéfalo está otra parte importante, es el cerebelo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior e inferior de